Escuela Dominical, Lección 2, Año 4, Trimestre 1. Título: Cristo, el Hijo de Dios. Libro base: Evangelio según San Juan. Título de la lección: Este principio de señales. Texto clave para memorizar: Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El evangelista Juan, al escribir su evangelio, se refiere a los milagros con la palabra señales, y hace mención casi al final de su escrito de que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30 y 31. Declarando así el propósito que tuvo al escribir su evangelio. Recordemos también que evangelio significa buenas nuevas, y que Juan fue el último en escribir acerca de la vida y obra del Señor Jesucristo, siendo diferente a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, los cuales son llamados sinópticos por ser semejantes en cuanto a su narración y contenido. A diferencia de ellos, Juan se remonta a la eternidad y trata de enseñar acerca de la divinidad, poder y autoridad del Señor Jesucristo desde el principio en su escrito. Los milagros que el Señor Jesús hizo no solo era algo sobrenatural o extraordinario, sino que tenía un propósito y suplían una necesidad, además de manifestar su gloria, el poder de Dios sobre los elementos al transformar el agua en vino. Al sanar al hijo del oficial del rey, vemos su poder sobre la distancia. Con el paralítico de Betesda, captamos que el Señor es mayor que los ángeles. En la alimentación de los 5,000, vemos su poder sobre los objetos, multiplicándolos. Cuando anda sobre el mar, podemos observar su poder controlando la naturaleza. En el caso del ciego de nacimiento, aprendemos sobre su omnisciencia y también recibe la adoración del hombre. La resurrección de Lázaro enseña su poder sobre la muerte, y en la pesca milagrosa del capítulo 21 vemos su poder sobre la creación. Estos son los 8 milagros que Juan en su evangelio llama señales, los cuales escogió para hacer notar el poder, autoridad, señorío y divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El texto para memorizar también dice que al manifestar su gloria sus discípulos creyeron en él. Recordemos que los escritos de Juan tienen el objetivo que los que leen lleguen a creer y por ello tengan vida eterna, lo cual remarca una y otra vez a través de su evangelio. Los discípulos estaban cerca de él, le escuchaban y aprendían de él acerca de Dios, de su amor y propósitos para con el hombre, del perdón de pecados y la necesidad de arrepentirse. Pero al ver la transformación del agua en vino y la evaluación del maestresala al declararlo como buen vino, les hizo reconocer el poder del Señor Jesús, más allá de toda duda. También, más adelante, Juan relata que estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre por las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2, 23 al 25. El Señor conoce y sabe aún los más íntimos pensamientos y las intenciones de cada persona,
su integridad, sinceridad, arrepentimiento o dolor por haber pecado, o su total rechazo. También en este segundo capítulo de Juan se nos narra que Jesús subió a Jerusalén porque estaba cerca la Pascua de los judíos y que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y que, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y que también dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Lo cual sirvió para que sus discípulos recordaran que está escrito: el celo de tu casa me consume. Salmos 69:9. Lo que nos hace pensar en nuestro conocimiento de las Santas Escrituras y cómo las tenemos presentes en nuestro diario vivir, en las diferentes circunstancias que se nos presentan día a día. Los judíos presentes le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? A lo cual Jesús respondió conforme a su pregunta: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le dicen que en 46 años había sido edificado el templo y le preguntan: ¿y en 3 días lo levantarás? Pero Juan hace la aclaración que él hablaba del templo de su cuerpo y que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. También nosotros debemos estar bien informados de qué palabras dijo nuestro Señor Jesucristo y cuáles son tradición o mandamientos de hombres. ¿Qué dicen las Escrituras que el Señor ha permitido que lleguen a nuestras manos en estos días? ¿Y cuáles son sus propósitos, promesas, exhortaciones, advertencias y mandamientos de parte de Dios para con los suyos, su iglesia y el hombre en general? El Señor quiere que creamos en Él, que le conozcamos mejor cada día, que le obedezcamos y sirvamos en nuestro diario vivir y tengamos comunión con Él y con los suyos al formar parte de la iglesia que Él ha ganado con su sangre. Debemos creer en el Señor Jesús con una fe que sea firme, que crezca continuamente, que dependa totalmente de Él y se afirme en su palabra. Juan nos dejó muchas referencias además de su propósito al escribir su evangelio. Leamos algunas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has permitido tener y conocer tu palabra, la cual nos recomiendas escudriñar, porque ella da testimonio de ti. Te has revelado al hombre y has dado a conocer el amor del Padre que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También porque a través de tu palabra conocemos tu plan de salvación para el hombre, tu voluntad para tu iglesia, tus promesas y tu poder para guardarnos sin caída y para que nos capacitemos para compartir con otros este evangelio escrito, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna.
Gracias te damos por todo esto, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios y los temas a meditar en este año nuevo. Además, les invitamos a unirse con nosotros trayendo sus plegarias durante el día en la Semana Internacional de Oración. Muchas iglesias la han guardado en todo el mundo. Comience con Dios el nuevo año.